Bienvenidos a Que se abra esa puerta. Mi nombre es Manuel Chávez, soy flautista de pico y también me dedico a la enseñanza. Este es el primer episodio de Que se abre esa puerta, que se subtitula Los gays en México, la fundación, la ampliación, la consolidación del gueto. Considero que para poder lograr la emancipación de un grupo marginal, es necesario que el mismo conozca su historia, que tenga conciencia histórica. Las mayorías, mal llamadas minorías sexuales, han sido una roca desprendida del Génesis. Las prácticas sexuales que distan de la norma social común han sido y son perseguidas y castigadas moralmente. En cuanto a México se refiere, al parecer la gran mayoría de los pertenecientes al colectivo LGBT+ desconoce su historia. No es su culpa. En realidad quizás suele ser demasiado incómoda para los teóricos o simplemente prefieren ignorarla. Pero alguna vez hubo un hombre, Carlos Monsiváis. Carlos fue un intelectual de mediados del siglo XX, un pensador que a través de los lentes de pasta que tanto le caracterizó, quiso dar voz a la memoria histórica de una de las comunidades más castigadas histórica, política y socialmente, que son las mayorías sexualmente marginadas en México y parte de Latinoamérica. Es por ello que esta expresión, hecha podcast o intenta asimilarse cuando menos a algo parecido, toma de una de las últimas obras post-mortem de Monsiváis el título Que se abra esa puerta. Para Monsi, la puerta no era del closet, porque el verdadero sentido de la lucha de liberación sexual consiste en la exigencia del reconocimiento netamente humano de las personas que conforman la diversidad sexual en México y el mundo. Y es por ello que el verdadero sentido de abrir la puerta consiste en abrir la puerta hacia la dignidad. Los gays y el resto del colectivo LGBT en México tenemos una deuda política e histórica con Monsiváis. Y pienso que ha llegado el momento de reconocerlo como uno, si no es que el principal precursor teórico y activo del movimiento de liberación homosexual en México, un movimiento que después integrará al resto de los disidentes sexuales. Este primer episodio, por la memoria histórica, se basa en un análisis que he realizado principalmente a la gran obra de Monsiváis. Es un libro antológico. Es una antología recopilada en su mayoría por la revista Debate Feminista y entre otros textos que realizó el maestro durante muchos años. También he tomado en cuenta otras obras y otras fuentes como los textos de Braulio Peralta, pero sinceramente considero que en cuestión de escala indagatoria la información es poca. Son muy pocos los trabajos académicos sobre el desarrollo histórico de la comunidad LGBT+. Es por ello que invito abiertamente a los historiadores y a los especialistas de estas ramas a indagar más acerca de la historia de esta comunidad. Por ello debemos agradecer sin duda el invaluable aporte singular de Monsiváis. En México se empieza a asumir la diversidad cultural, social en el siglo XX. No existen leyes que castiguen las disidencias sexuales del tercer sexo, pues realmente, al parecer, no existe conciencia pública de ello, pero muy probablemente sí las prácticas. Existen, durante el siglo XVIII y XIX, los catecismos sermoneros, efecto de la Contrarreforma, que castigan la prostitución, la masturbación, pero no como tal algo dirigido a un sector de prácticas homoeróticas. Algo muy distinto sucede durante el siglo XX. La primera conciencia pública y del Estado de la existencia de quienes abdican de su naturaleza sexual. El escándalo de los 41 maricones, como se le conoce, el 17 o 18 de noviembre de 1901, es el primer estallido de los gays en México en la esfera pública. Un club de hombres, en su mayoría burgueses y de clase media, salvo algunos de clase baja que serán los más castigados, todos travestidos, serán víctimas de una redada policíaca durante el Porfiriato. Se rumora mucho en la época de 42 y no 41 participantes. El 42 supuestamente era el yerno del dictador Porfirio Díaz, don Ignacio de la Torre. Se dice que Díaz censuró su pertenencia al club travestido. Para esta fecha no existen leyes que castiguen la homosexualidad u homosexualismo dentro de su óptica como algo patológico, dentro del Código Penal vigente. Pero no hace falta, porque la redada, el castigo deshumanizado serán aprobados por la sociedad, el Estado y la prensa del momento, como el Universal o el Hijo del Aguizote. Parte de los 41
Los más pobres fueron obligados a barrer las calles maquillados y con ropas del género para el patriarcado siempre vencido. Fueron rapados, golpeados, obligados a luchar en Yucatán contra los mayas sublevados, como también encuartelados para ser sirvientes de los cuerpos militares. El baile de los 41, que José Guadalupe Posada ridiculizará en un grabado, inventa la conciencia social y política el estereotipo nefando de invertidos de la virilidad. Ahora, tras el escándalo, ningún hombre podrá expresar muestras de afecto a otro. No podrá tomarlo de la mano, no podrá siquiera mirarlo directo a los ojos sin caer en la sospecha de pertenecer al club de los maricones. El 41 será un número evitado política y socialmente. Nadie querrá ser el 41 de nada. Nadie querrá cumplir 41 años. Ningún documento oficial utilizará el número 41, pues este número representará la vergüenza de la nación. La aparición del escándalo crea un estereotipo que desde su concientización será castigado, pero como coyuntura también creará una conciencia en los individuos semejantes de la existencia de sus iguales de forma colectiva. Como consecuencia de la entrada a la esfera pública de los disidentes con el baile de los 41, estos deberán ocultarse aún más. Es entonces entendible que todo grupo marginal busca los espacios propios del comportamiento señalado socialmente como antinatural, donde éste sea la norma. De ahí que entre los años 1920 a 1960 se empiezan las bases del gueto, del ambiente, de lo que hoy reconocemos como un colectivo. Debo señalar que el ambiente, por buenas y malas razones, es creado por una clase media y a veces de burguesía, pues ellos tendrán los medios materiales y económicos para generar los espacios. Los disidentes sexuales de clases populares, lamentablemente, por sus limitaciones, sufrirán aún más de los señalamientos, y es muy probable que no puedan ejercer sin pagar muy caro sus preferencias y comportamientos. Para los años 20, los transgresores sexuales reaparecen. Se ven inmersos en el contexto de la Revolución Mexicana, aquella que traerá consigo una serie de rupturas de comportamientos permitidos. Es entendible que bajo la consigna, si me han de matar mañana, mejor peco de una vez, se rompa con los comportamientos puritanos. Entre los desplegados de esta guerra civil en camino a una muy posible muerte, el placer debe darse. Sea entre hombres y mujeres que ceden a los placeres carnales unas horas, como también relaciones homo y lesboeróticas. Entre los disidentes sexuales más visibles, tenemos a integrantes de los contemporáneos, grupo de intelectuales mexicanos, donde podemos observar a Javier Villarrutia, Carlos Pellicer, Elian Sandino, Porfirio Barca Jacob, escritores, como también a Manuel Rodríguez Lozano, Chucho Reyes Ferreira, Roberto Montenegro, Alfonso Michel, Agustín Lazo, pintores, quienes, a través de la literatura, el pensamiento, la cultura y el arte, expresarán ese amor que no se atreve a decir su nombre. Pero sin duda el más destacado de todos ellos es Salvador Novo, el marginal en el centro, pues hace de la crítica a su persona un método de reconocimiento. Novo no solo es afeminado, sino que también, para encender la llama de la crítica de la derecha e izquierda mexicanas, acentúa su ya crítico ser con depilarse las cejas y utilizar pelucas. De ahí que a Novo se le señale, con un gran costo psicológico para él, como el maricón de México y su apodo Nalgador Sobo entre los medios culturales y comunicativos. Entre los años 20 y 30, los señalamientos a los disidentes son el pan de cada día. En la muy católica nación mexicana, es parte del reafirmar el comportamiento del macho hasta las cachas. Grupos de derecha, tanto como de izquierda, señalarán de una u otra forma a quienes se asimilen al estereotipo del invertido sexual. Tal es el caso de Clemente Orozco, que caricaturiza a los gays, dándoles el epíteto de los anales, o Diego Rivera, quien se considera comunista, lo señala como grupo de puros maricones. En el contexto internacional, la URSS, en 1934, castiga con 5 años de prisión los actos homosexuales. También en el año de 1939, los estalinistas proclaman la decencia proletaria, y a la homosexualidad la señalan como producto de decadencia de sectores burgueses y también como perversión fascista. En cuanto a México, en 1931, en Veracruz, dentro del Código Penal en el artículo 53, considera como un peligro social a los invertidos, es decir, a los homosexuales, dándoles trato de enfermos mentales. En la provincia no le depara tampoco nada bueno a los transgresores, bajo la lógica de si te quedas, aguántate. Tal es el caso de Alfonso Michel, quien al regresar a Colima paga muy caro el ser quien es, ser acosado, correr el peligro de ser enviado a las Islas Marías, trato común hasta 1960. Chucho Reyes Ferreira, artista notable, es detenido con acusaciones de invertido,
corruptor de menores y organizador de Saturnales. Chucho es sacado de su domicilio en el año de 1938 junto con otros detenidos, obligado en la madrugada a barrer las calles rumbo al tren que lo expulsará a la Ciudad de México. Trato muy común en la época. Los crímenes de odio contra homosexuales comienzan a notarse en la década de 1940. La prensa de la época los señala una y otra vez como crímenes típicos de homosexuales y no como lo que son, según Paramount y Vice, crímenes contra homosexuales. Estos se dan bajo el argumento "lo maté por maricón". Para 1949 ya existe un lugar gay, el Madreselva, un cabaret donde los iguales, los semejantes, beben juntos pero no bailan. Ansían un encuentro, pero todo queda en las miradas coitales y quizá un poco autovergonzantes. Como es notable desde el baile de los 41, las redadas policíacas son muy comunes. Por eso quienes se unen al ambiente toman en cuenta las consecuencias. Los asistentes suelen llevar dinero de más, anillos, relojes muy costosos, por si ocurre el caso de la redada y deban negociar su libertad. En 1951, Daniel Montt inaugura el cabaret Los Eloines y convoca a los gays de buena sociedad que gusten de lugares para ser quienes son bajo las luces. Estos son los espacios de encuentro para muchos, de caricias tímidas, de propuestas indecorosas. También los espacios donde quizá algunos curiosos van a despejar la mente. Para 1950, y en continuo, ya es habitual el término homosexual, que, si bien no es símbolo semántico de aceptación social, es cuando menos un rasgo de tolerancia. Ya para este año existe una mucho mayor conciencia colectiva de homosexuales. Los encuentros son más frecuentes, los espacios son más, aún bajo la clandestinidad y el ojo de las buenas costumbres. El último sábado de junio de 1969, en Nueva York, el día del entierro de Judy Garland, la policía irrumpe, práctica de costumbre, con una redada en el bar Stonewall. Lo importante de este hecho es que surge al grito de Gay Power la resistencia de hombres travestidos contra esa redada y hacen huir a la policía del lugar. Este levantamiento se prolonga 2 días más. Entonces surge el Gay Liberation Front. Entonces surge de los señalamientos históricos una mayor cantidad de agitadores por la exigencia de su reconocimiento y libertad. Esto trae como consecuencia una repercusión en la conciencia de los marginales sexuales en muchos países. México es uno de ellos. Para ser más específicos, en cuanto a México refiere, la marcha del 2 de octubre de 1968, que termina en una terrible matanza estudiantil por parte del Estado, es un antecedente directo o indirecto, como se le guste ver, al que una década después será la primera marcha de liberación homosexual. Por ello debemos tomar en cuenta que se requirió de mentes teóricas y activas para generar la búsqueda de emancipación sexual social en México. De acuerdo con el libro El Closet de Cristal, del periodista y activista gay Braulio Peralta y otras fuentes, esto se debe a personajes como la dramaturga, de orígenes populares, egresada de la UNAM y la Universidad de Yale, Nancy Cárdenas, que convoca y crea al Frente de Liberación Homosexual en México para 1971, junto a las reuniones de concientización sexual, donde se discuten y teorizan documentos e información, en su mayoría extranjera, que también son analizados en Inglaterra y Estados Unidos. En 1973, Nancy lleva al escenario Los Chicos de la Banda, un melodrama queer, pre-Stonewall, no sin antes intentar ser censurada. Cárdenas es la primera mujer en asumirse lesbiana públicamente en televisión nacional. El cronista e intelectual mexicano Carlos Monsiváis, en 1975, junto a Nancy, escriben el primer manifiesto en defensa de los homosexuales en México, firmado por intelectuales destacables como José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Vicente Rojo, Fernando Benítez y 100 más en apoyo a la emancipación de los homosexuales. Juan Jacobo Hernández fundó y fue dirigente del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, grupo de homosexuales que realizará la primera marcha de liberación homosexual en México, una década después de la matanza de Tlatelolco. Esto mencionando algunos, pues faltan aún documentar. Para el año de 1978, el 2 de octubre, junto a la marcha conmemorativa a la matanza estudiantil, apoyada por grupos de izquierda, un contingente de personas homosexuales de alrededor de 200 participantes, encabezados por Nancy Cárdenas, realizan la primer marcha en México de liberación homosexual al grito de "Estamos en todas partes". La respuesta pública no fue del todo amable, pero tampoco hostil, y al llegar a la Plaza de las Tres Culturas, surgen aplausos, no muchos, pero tampoco pocos. Entre 1978 y 79, Albert Baker crea la bandera gay, bandera arcoíris de 6 colores, de inmediato símbolo internacional de liberación sexual. Para 1981, en el último sábado de junio,
La marcha de liberación continúa, pero con una cifra bastante contrastante con la primera. Se pasó de 200 participantes a 5.000 asistentes para 1981. En 1983, Carlos Monsiváis reúne primero en su estudio y después en casa de otros participantes a un grupo de gays interesados en discutir y estar al día de los temas abordados por los teóricos del movimiento gay en Europa y los llamados Gay and Lesbian Studies. De los asistentes son solo algunos: Braulio Peralta, Oliver de Brois, Federico Ibarra, José Ramón Enríquez, Antonio Lascano, entre otros. Monsiváis deseaba que México comenzara a crear su propia teorización sobre la homosexualidad y la diversidad sexual, como otros países. Pero, en 1984, llega el SIDA, por lo cual Monsiváis decidió disolver el grupo. La información sobre el SIDA era poca y la especulación abundante. En esos años, en los 80, Monsiváis se concentró en apoyar todos los movimientos en apoyo a los seropositivos, de los cuales la comunidad gay será la más afectada. Monsiváis promueve en el Diario Nacional y después en La Jornada el suplemento periodístico Letra S, único suplemento periodístico a nivel mundial en abordar el tema. También renuncia a La Jornada, pues el diario aprueba de forma incondicional los campos de concentración para seropositivos en la Cuba de Fidel Castro. También renuncia a La Jornada, pues el diario aprueba de forma incondicional los campos de concentración para seropositivos en la Cuba de Fidel Castro, muchos de ellos participantes en la guerra de Angola. La Iglesia y el Estado en México violentan los derechos de los seropositivos. La Iglesia no aprueba el uso del condón y el gobierno se ve servil a ella por largo tiempo. Monsiváis es uno de los pocos en señalar la carga discriminatoria hacia los homosexuales y lesbianas durante la pandemia del SIDA. Para 1987, Monsiváis da nombre a la Semana Cultural Lésbico-Gay organizada en el Museo Universitario del Chopo. Monsiváis acompañó cada movimiento por la defensa de los derechos civiles de los marginados sexuales, e incluso hasta la Ley de Sociedad y Convivencia con Marcelo Ebrard para el derecho a casarse y adoptar hijos para la comunidad lésbico-gay. Hasta hoy día se continúan conquistando derechos humanos y civiles por parte de la comunidad lésbico-gay y el resto del colectivo LGBT+, lo cual me parece sumamente dignificante e importante. Aunque lo personal opino, y retomando uno de los argumentos de Monsiváis sobre el movimiento, no debemos caer en radicalismos e ideologizaciones extremas, pues ello deparará a la descomposición y parálisis del movimiento emancipador. El movimiento debe concentrarse en la lucha y exigencia de los derechos civiles históricamente negados, y sobre todo, conforme a lo visto aquí, el movimiento debe actualmente tener como objetivo ser propagado en todos los sectores sociales. Hasta hoy día, según la historia, la libertad sexual sigue estando ligada al poder económico. Debemos propagar todos los movimientos sociales acentuadamente en las clases populares, pues ello nos llevará a una verdadera conquista.